Gracias, jóvenes, por continuar con nosotros este sábado 10 de octubre en nuestra asignatura Sistemas de Información para la Producción en la Universidad ISEA Plantel Jilotepec para los jóvenes de séptimo cuatrimestre de Ingeniería Industrial. Estamos hablando de la unidad 5, que es Programación de Operaciones. Y bueno, en el video anterior definimos qué es la programación de operaciones. Entonces vamos a continuar hablando del tema y vamos a abordar específicamente lo que es la programación de recursos, que es una parte muy importante dentro de lo que es la producción en una empresa. Bueno, aquí tenemos una imagen que maneja muchas palabras que son importantes para este tema, ¿no? En fin, dice que la programación de recursos es una colección de técnicas utilizadas para analizar los recursos requeridos para producir el trabajo y para saber cuándo se necesitan. La programación de recursos tiene el objetivo de asegurar una utilización eficiente y efectiva de los materiales, ganar confianza en que el cronograma es real, aquí es realístico, asegurar una identificación temprana de los cuellos de botella y conflictos en la capacidad de proveer recursos. La programación de recursos es una herramienta que complementa a la programación del tiempo. Como hemos hablado anteriormente en clase, todas las actividades deben ser medidas y controladas, y por lo tanto, cuando eso ocurre, es posible programar el tiempo de duración de cada una de ellas. Por lo tanto, la programación de recursos va a ser una herramienta auxiliar a todas estas. Ahora bien, existen dos categorías de recursos: los que son consumibles, que se refieren a aquellos productos que son adquiridos para ser utilizados en las actividades propias de la empresa, y los reutilizables, que aunque se oiga feo, pero se consideran como recursos reutilizables a las personas que elaboran y la maquinaria. Entonces, hecha esta categoría de recursos, podemos seguir especificando, y dice que el primer paso en el procedimiento para asignar recursos a las actividades. Esto comprenderá cantidades de recursos consumibles o el esfuerzo requerido por los recursos reutilizables. Una vez que los recursos se han asignado y un calendario se ha calculado, los recursos se pueden agregar. Los resultados de la agregación se presentan normalmente como un histograma de recursos. Para los recursos consumibles, ahorita hablamos esto del histograma de recursos. Para los recursos consumibles, el histograma normalmente mostrará un uso acumulado, también conocido como curva en S. Para los recursos reutilizables del histograma, se muestra el periodo de uso por periodo, es decir, día a día, semana a semana o según se requiera. Entonces, la asignación es la cantidad de recursos consumibles que se asigna a las estaciones, ¿no? Entonces, este es un pequeño diagrama de distribución o de asignación que es típico de escuela, ¿no? El recurso 1 se debe asignar a las 3 estaciones, el recurso 2 a las 3, el 3 y así sucesivamente. Entonces, es importante tener en cuenta esta distribución porque es el meollo del asunto, siempre cómo distribuir de manera adecuada. Y bueno, pasemos a hablar del histograma de recursos. Y dice, la asignación de recursos identifica cuáles de ellos son necesarios para completar las actividades y el análisis de la ruta crítica. Calcula cuándo ellas serán ejecutadas. Combinando estos dos grupos de información permite que la demanda para cada tipo de recurso sea agregada en tiempo. Entonces, debemos cuáles son los recursos necesarios para complementar las actividades y el análisis de la ruta crítica para identificar cuándo serán ejecutadas. Entonces, estos son los dos grupos de información que necesitamos para hacer el histograma de recursos. Entonces, el histograma de recursos más común es el diagrama de Gantt, que ilustra el número de actividades sobre una hoja. Ahorita lo vamos a ver. Los números representan la cantidad de un recurso específico requerido cada día. Los números son añadidos y mostrados gráficamente en la parte baja del diagrama como un histograma. Es decir, aquí nos ejemplifica, vamos a abrirla, que el día lunes para el recurso A se requieren 2 piezas y el martes también. Para el día de miércoles a viernes del recurso B se requieren 2, pero del recurso de otros 2, entonces eso nos da un total de 4 y se coloca de manera gráfica en la parte baja del histograma.
y así sucesivamente va cuantificando los recursos que son asignados y se ilustra en este histograma dentro del gráfico de Gantt. Ahora bien, representando el uso de recursos en esta forma, es posible resaltar los picos y los valles de demanda. Tales fluctuaciones son ineficientes y costosas. Por eso, la programación con recursos limitados es utilizada para nivelar la demanda con las actividades en el cronograma. Los histogramas pueden también mostrar el uso acumulado de recursos. La presentación gráfica entonces muestra la consumición, el consumo incrementado de recursos a través de todo el proyecto. En este formato es más apropiado para recursos consumidos tales como materiales y pueden asistir con programación de entregas de materiales y estimando los niveles óptimos de inventario. Entonces, estos histogramas son como este, donde tenemos un acumulado de recursos que se van utilizando a lo largo del tiempo y podemos observar claramente cómo este gráfico va siempre de manera ascendente y nos refleja aquí que al final de 1, 2, 3, 4 semanas, al comienzo de la quinta semana, se ha utilizado un total de 77 recursos, dependiendo cuál es el que esté asignado, ¿no? Entonces esto nos permite identificar el consumo o demanda de ciertos productos y poder prever para poder hacer una petición de abastecimiento. Y bueno, otro concepto que nos mencionó aquí de manera rápido es la curva en S. Vamos a hablar acerca de ella, también vamos a dedicarle un momento. Y dice que la naturaleza del desarrollo de proyectos y programas es tal que los niveles de actividad aumentan a un pico durante la fase de entrega y entonces disminuye hacia el cierre. Esto significa que el consumo de dinero y recursos similarmente se agranda a un pico y entonces declina. Cuando es calculada en forma acumulada y representada gráficamente, usualmente toma una forma de S, horizontalmente alargada. Las técnicas de programación tales como el análisis de la ruta crítica proveen fechas tempranas y tardías cuando las actividades pueden ser ejecutadas. Estos dos conjuntos de fechas proveen diferentes curvas en S y si están colocadas juntas forman un sobre, como este que se muestra aquí. El uso actual de recursos o dinero debe encontrarse dentro del sobre, mientras que el trabajo proceda dentro de los límites del cronograma de la ruta crítica. Esto puede ser útil en términos de planificación de niveles de inventario de recursos consumibles o acordando requisitos de fondos. Entonces, pues esta es la explicación o el gráfico de qué es una curva en S. Seguimos con nuestro tema de hoy o del video, que es para que no se pierdan la programación de recursos. Y dice, el calendario de recursos consumibles forma la base de adquisiciones, incluyendo el detalle que se pueden incluir en un contrato, tales como la programación de las entregas. El calendario también puede revelar problemas con los materiales o componentes que tienen que ser ordenados con mucha antelación. Esto a veces puede conducir a la situación en la que las órdenes deben ser colocadas antes de que el trabajo esté totalmente autorizado. Ahora bien, con esta calendarización de recursos podemos encontrar dos fenómenos. En primer lugar, el suavizado de recursos y también la nivelación de recursos. Vamos a ver de qué es cada uno de ellos. El suavizado reprograma las actividades manteniendo la fecha de finalización calculada por el análisis del camino crítico. Esto se traduce en un histograma de recursos donde los picos y valles están suavizados pero no eliminados. Entonces, un programa de suavizado es útil donde es posible y práctico adquirir recursos adicionales para periodos de tiempo. Y luego tenemos la nivelación de recursos, que esta se asegura de que la demanda de recursos nunca exceda la disponibilidad. Esto usualmente resulta en un aumento en el tiempo necesario para completar el trabajo y es más apropiado cuando hay límites estrictos a los recursos disponibles. Entonces, estas dos técnicas nos ayudan a nosotros a mantener los consumibles en equilibrio dentro de la programación. El simple proceso de alisado o nivelación de todo el cronograma no va a reflejar, sin embargo, la verdadera situación. En realidad, algunos recursos pueden tener la flexibilidad mientras que otros no. Lo que
lo que significa que algunos tienen que ser suavizados y algunos nivelados. También es un hecho que el programa sea más sensible a límites en algunos recursos que otros, pero este efecto se enmascara cuando todos los recursos están programados simultáneamente. Entonces dejamos hasta aquí esta teoría de lo que es la programación de recursos. En los siguientes videos seguiremos abordando un poco de teoría y finalizaremos con un ejercicio de gráfica de Gantt. Cualquier duda, estoy a su disposición para aclarar dudas. Saludos.